Bueno, Ivo Blasicevich, director de Asuntos Corporativos de la Cervecería. Cuéntanos un poco la historia de la cervecería, el desarrollo que ha tenido la cervecería. Es una historia muy interesante la de la cervecería y gracias, Carlos. La cervecería empieza con la fusión de dos empresas hace muchísimos años, hace 135 años, y se fusionan la Cervecería Nacional y la Cervecería Americana en 1886, y eso da lugar a la creación de la Cervecería Boliviana Nacional. Y se funda en el lugar que es icónico al ingreso a la ciudad de La Paz, que ha sido desde entonces ese lugar icónico donde se ha sentado la Cervecería Boliviana Nacional. Y hay algo importantísimo, en realidad empieza con el trabajo de primeros súbditos alemanes que descubrieron que el punto de ebullición temprana en la altura generaba las condiciones ideales para hacer una cerveza de muchísima calidad. Es a partir de ahí que surge la cerveza paceña, gracias al gentilicio de la ciudad donde se establece la cervecería, en principio la cervecería americana, y justamente eso da inicio a una de las marcas más emblemáticas, tal vez la más emblemática de cerveza de Bolivia, la paceña. Y la paceña empieza, y hasta hoy, a marcar una diferencia enorme con respecto a la calidad de este producto, que mantiene a esta empresa por 135 años como la empresa más importante de Bolivia. Algunos hitos importantes, por ejemplo, en 1938, la Cervecería Boliviana Nacional paga más impuestos, paga 20 millones de bolivianos en esa época de impuestos, cuando los tres varones del estaño, me refiero a Joshir, Patiño y Aramayo, habían pagado 38,5 millones de impuestos, entonces, perdón, 28,5 y la cervecería 30. Entonces ya la cervecería desde entonces muestra su importancia estratégica para la contribución económica al desarrollo de Bolivia. Habían instancias en que el TGN llamaba a la cervecería para pedirles que adelantemos el pago de impuestos para poder pagar la planilla del Estado boliviano. Esa ha sido la importancia estratégica que ha tenido desde siempre la cervecería para el Estado boliviano. La cervecería ha posibilitado, y un impuesto especial ha posibilitado la construcción, por ejemplo, del estadio Hernando Siles. Se ha construido también con sus aportes parte del estadio La Astra en Tarija. Luego la cervecería ha hecho posible en la Guerra del Chaco, ya en la época de los 40, a inicio de los 40, ha hecho posible con una donación la construcción del Hospital Militar de Villamontes. Y este hospital ha dado atención a los heridos de la Guerra del Chaco. Entonces ya también desde muy temprano la cervecería ha mostrado esa contribución a la sociedad boliviana, esa sensibilidad que ha marcado el ADN de la historia de la cervecería durante todos estos años y que nosotros hoy contemporáneamente tratamos de mantener vivo y tratamos de profundizar en principio ese concepto de donación, y hoy lo llamamos responsabilidad social o valor compartido finalmente. Muy peculiar la industria de la cerveza en Bolivia, ¿no? Son 135 años, realmente meritoria trayectoria la cervecería. Y hoy, en materia de impuestos, Ivo, ¿cómo es, acabas de contar, cómo era, cómo es ahora? ¿Tienen realmente un aporte valioso al Tesoro General? Sí, muy valioso, diría yo. En realidad, hoy en día la producción de la cervecería boliviana nacional representa el 2% del Producto Interno Bruto del país, así que realmente su contribución es enorme. Si hablamos de impuestos solamente, como mencionabas, te puedo decir que en la última década el valor del tributo que paga la cervecería, el valor total de los tributos, representan un promedio de unos 2.300 millones de bolivianos anuales. ¿Eso qué quiere decir?
es sin duda la empresa privada que más contribuye en impuestos al país. Eso tiene dos implicaciones. Primero, la suma, es tan alta la contribución de la cervecería que la suma si haces un ranking de las 10 primeras empresas privadas que contribuyen a Bolivia con impuestos, la cervecería es el número 1 y las 9 restantes sumadas no dan el valor de la número 1. Ese es el nivel tan desproporcionado del pago de impuestos. Pero esto tiene otra implicación. ¿Cuál es? La cerveza en Bolivia, que es el principal producto grabado dentro del portafolio de productos que tiene la cervecería, tiene una carga impositiva enorme en Bolivia. En realidad, el Estado se lleva más del 60% del valor de un producto de una cerveza. Si tú compras una lata de cerveza, una Wari, por 10 bolivianos, por darte un ejemplo, 6 pesos son impuestos. Entonces, el Estado se lleva una parte muy, muy grande y eso también nos afecta tremendamente en lo que representa la competitividad de la cerveza con respecto a los países de la región. Y hoy estamos afrontando un problema enorme con el contrabando. Como bien sabemos, el tipo de cambio en Bolivia hace 10 años se mantiene estático. El boliviano está en 6,96 hace 10 años. Y nuestros vecinos, Bolivia limita con 5 vecinos y tienes casi 7.000 kilómetros de fronteras que además son tremendamente permeables. Hacia el sur tenemos más de 60 pasos ilegales. En el oriente, en la frontera de Brasil con Santa Cruz, tenemos otros 60 pasos ilegales y qué decir, con Chile tenemos cientos de pasos ilegales. Entonces, Bolivia se vuelve un país muy permeable para el contrabando. Tenemos, como decía, un tipo de cambio hace 10 años que se ha mantenido y nuestros vecinos, y aquí me refiero, por ejemplo, a Argentina, en los últimos 2 años solamente ha devaluado el peso argentino en 58%, el real se ha devaluado en la última década casi 300%, y eso ha hecho que nuestros vecinos, primero que tienen una capacidad industrial enorme y generan sinergias y economías de escala, tengan además esta ventaja de haberse vuelto competitivos, con lo cual los precios de la cerveza que ingresan al mercado boliviano y no pagan impuestos e ingresan de contrabando son realmente una fracción de lo que vale un producto boliviano. Eso está afectando sin duda seriamente no solo a la cervecería, sino a la industria cervecera. Hay más de 60 cervecerías registradas, la mayoría son artesanales, pero hay 60 cervecerías trabajando en Bolivia y ahí tienes una cadena enorme. Solamente la CBN genera más de 1.800 empleos, tenemos más de 7.500 empleados indirectos. Tenemos una cadena de distribución de 80.000 puntos de venta que generan ingresos gracias a la venta de la cerveza y los productos de nuestro portafolio. Y también hay una cadena hacia abajo de empleos directos, indirectos e inducidos de más de 60.000 personas. Entonces, el impacto sobre el empleo del contrabando es enorme. El tributo omitido por causa del contrabando supera los 100 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? El Estado está dejando de percibir 100 millones al año en impuestos por no tener una política proporcional al ingreso de contrabando y por tener además una política de mantener un tipo de cambio tan estable durante tanto tiempo. Vaya, son realmente muchas cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, que ser productor estrella en el país no es tan bueno, no es tan productivo, ¿no es cierto? Digamos. Y otro tema es el contrabando, lo que acabas de tocar. ¿Hay alguna alianza con el Estado para combatir el contrabando? ¿Cómo hacen esa parte, que es tan delicada como acabas de explicar? Mira, yo creo que hay que darle crédito a la labor que viene desarrollando hoy la Aduana Nacional. Y la Aduana Nacional ha hecho un reporte de los comisos
que genera durante el año. Y nosotros venimos haciendo un tracking o un seguimiento de esos comisos. Hemos visto que en promedio los últimos 5 años la aduana ha estado decomisando un promedio de 2.000 hectolitros. Un hectolitro tiene 100 litros. Es la unidad que usamos los cerveceros para medir los volúmenes, que son generalmente muy grandes. Entonces, han venido ellos decomisando los últimos años 2.000. Y el año 2021 los comisos han subido a 20.000. ¿Qué quiere decir? ¿Que la aduana se ha vuelto eficiente en el comiso de cerveza? Pues sí, pero por el otro lado la mala noticia es que el contrabando hace una década en Bolivia era $1.000 millones y hoy son $3.000 millones. Se ha triplicado. En realidad lo que está pasando es que entras a una pecera a pescar y realmente hay demasiados peces y la presencia del contrabando está tan tremendamente desbordada que es muy fácil encontrar cerveza de contrabando, que es el producto que más valor tiene para los contrabandistas y para esas organizaciones delincuenciales y que les genera el mayor rédito, que es muy fácil comisar cerveza frente al resto de los productos y su significación es muy alta. Interesante, ¿no? Es un tema delicado, sin embargo. El tema del empleo, hablamos, no sé, de cosas más amigables. El tema del empleo, ustedes son realmente una de las empresas, me imagino, que más empleo dan a mucha gente. Cuéntanos un poco eso, Ivo. ¿Qué capacidad de empleo tiene la cervecería? ¿Cuántas familias? ¿Cómo está dividida esa parte de una empresa tan grande? Cómo no, gracias. En realidad nosotros tenemos en la cervecería hoy 5 plantas cerveceras en Bolivia. Tenemos la planta con la que ha nacido nuestra CBN, que es la de La Paz, de la Avenida Montes. Tenemos la famosa Taquiña, muy conocida y un ícono en la ciudad de Cochabamba. Tenemos la planta más moderna que hemos hecho en la década de los 70 y que hemos llevado adelante enormes inversiones, que es la planta de Santa Cruz. Luego tenemos Wari, una planta, yo diría, semi-industrial, que tiene una capacidad pequeña de producción y produce una cerveza Core Plus, le llamamos nosotros, que está por encima de la media y que tiene una percepción de calidad y un valor mayor, que es la famosa cerveza Wari. Y finalmente tenemos una pequeña planta hoy en Tarija, que era la planta de Astra. Entonces tenemos 5 plantas cerveceras, tenemos 2 plantas de gaseosas, una aquí en el Alto, en Río Seco, y tenemos otra en Sacaba, en Cochabamba, y finalmente tenemos la Enalbo, que es la fábrica de aluminio, es la única fábrica que produce aluminio en Bolivia y podemos hacer allá nuestros envases. Tenemos en realidad 8 plantas y tenemos, además de esas 8 plantas, tenemos más de 20 centros de distribución en todo Bolivia que acompañan la distribución y la logística de distribución para que la cerveza pueda llegar a esos 80.000 puntos de distribución que mencionaban, que son las tiendas de barrio, los restaurantes, los supermercados, etc. Directamente tenemos 1.700 familias trabajando en la cervecería. Gran parte de esas 1.700 son trabajadores. Tenemos extranjeros trabajando en la cervecería, creo que no más de 2 de esos 1.800, con lo cual son todos trabajadores bolivianos. Hablo de los trabajadores y de los empleados y administrativos también. Y hay un efecto multiplicador muy grande, como mencioné antes. Tenemos indirectamente casi 7.500 entre distribuidores, fleteros, transportistas, personal que nos provee además insumos. Y tenemos una cadena productiva hacia abajo con productores de maíz, además productores de también azúcar que usamos muchísimo y productores de malta. Llegan a una cadena de casi 60.000 empleos inducidos. Entonces la cadena y el impacto en el empleo de la cervecería es enorme. Bueno, decíamos que realmente tiene la cervecería condiciones de estar catalogada entre las industrias, es una de las industrias más importantes en el país. Eso lleva a una especialización de su componente humano. ¿Cuál es el aporte, el valor tuyo en concreto en este conglomerado
tan grande como es la cervecería. Gracias, Carlos. Antes de hablar de mi aporte, voy a hablar de cómo se estructura la cervecería y cómo captura sus recursos humanos. Primero, tenemos una gran planilla de trabajadores y los trabajadores son todos trabajadores bolivianos. Tratamos de que nuestros trabajadores tengan los mayores niveles de capacitación y de formación técnica posible. Y aquí quiero destacar de que nuestros trabajadores tienen una estabilidad laboral, yo diría que ya no existe hoy porque el mercado laboral ha cambiado enormemente, no solo en Bolivia, sino en el mundo, donde el trabajador entra muy joven a la cervecería y se jubila muy tarde y además de jubilarse muy tarde, usualmente exige que su hijo cubra su espacio. Entonces, tienes una estabilidad laboral, un empleo de altísima calidad y una remuneración muy por encima de la media de Bolivia. Y eso es con respecto a los trabajadores. Con respecto a nuestro equipo técnico, nuestro equipo de liderazgo, que es más pequeño pero significativo, hemos dado un giro enorme. Son casi todos jóvenes. Yo creo que soy la excepción de la cervecería porque tenemos una planilla que no supera los 27 años. Entonces tenemos un equipo de gente muy joven y todo es un tema meritocrático. Estamos buscando y hemos hoy cambiado completamente los paradigmas y estamos tratando de ser muy inclusivos con respecto a incorporar muchas más mujeres. Tenemos una enorme aceptación para incorporar además a personas que tienen preferencias sexuales diferentes, a personas distintas, a distintas razas, etc. Y la cervecería quiere ser un crisol de lo que es Bolivia. Y ahí hemos extendido nuestra convocatoria y nuestras estrategias de reclutamiento para también las universidades públicas. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos buscando en Bolivia, sin importar de dónde vengan, su color, su formación, etcétera, la mejor gente, porque sí algo que no cambia es que buscamos la meritocracia, sin duda. Estamos buscando a los mejores, pero los mejores sin importar su condición. Entonces, hasta ahí, esa es nuestra nueva mirada de cómo reclutamos a nuestro equipo. ¿Cuál es mi aporte a todo este conglomerado? Bueno, yo creo que está en lo estratégico. En realidad, mi aporte a la cervecería desde el momento en que he entrado hace 12 años ha sido tratar de hacer de Bolivia un lugar más seguro para el desarrollo de negocios en general. Y primero con la mirada en la cervecería y hoy, después de muchos años y también después de muchos años al frente de la Cámara Nacional de Industrias, tratar de influir para tener las mejores políticas públicas que hagan que la inversión privada fructifique y no más bien tengamos que lamentar la pérdida de unidades de negocios, la pérdida de empleos de bolivianos y en este caso de la cervecería. Creo que ese es mi aporte a la cervecería. Bueno, con un panorama tan alentador, la última pregunta, Ivo, creo, el tema de la capacidad que tiene la Cervecería Boliviana Nacional de aporte al desarrollo de Bolivia. ¿Sintetizarías este desarrollo, este aporte, en unas pocas palabras? ¿Cuáles serían? En pocas palabras, el aporte de la cervecería al desarrollo de Bolivia es estratégico. Es estratégico en el sentido del valor económico que genera a través del pago impositivo, por un lado, que creo que es importante. El efecto en el empleo es tremendamente importante, el efecto en el empleo directo, el efecto en toda la cadena de valor y en todo el ecosistema productivo y en el tejido empresarial que tiene la cerveza y la cervecería es realmente enorme en Bolivia, es una verdadera locomotora de generar oportunidades. Y otro tema que para mí no es menor es el orgullo boliviano de tener la mejor cerveza del mundo. Eso de la mejor cerveza del mundo, tan premiada además afuera de Bolivia. Cuéntanos alguna anécdota, algo de la paceña. Bueno, la paceña tiene más de 160 reconocimientos internacionales. Sin duda, no hay una cerveza que les equipare a la cerveza paceña. Anécdotas hay muchísimas, pero por sobre todo creo que
Las principales son ver gente que viene a Bolivia a tomar paceña o gente en el mundo que, conociendo que hay miles de cervezas y cervezas muy buenas, eligen nuestra cerveza paceña, que además creo que ahí está y ahí radica el secreto del éxito de que esta empresa sea tan longeva y tan exitosa, es haber tenido la capacidad de mantener la calidad de su producto estrella invariable durante 135 años. Y la tecnología, me imagino que acompaña ese proceso. Después de 135 años, su planta en La Montes a lo que es ahora. Absolutamente. La tecnología nos acompaña. Tenemos una planta 4.0. Nuestro gerente de la planta maneja la planta desde su celular en su casa. Es increíble la tecnología que hemos desarrollado, pero hacer cerveza es un arte. El maestro cervecero es un artista. Así que la tecnología acompaña al arte en este caso. Bueno, gracias, Ivo. Un placer.